Mi hijo dijo, vas a morir sola en ese cuartito, así que compré una villa de 32 millones con mi nombre en la entrada. ¿Alguna vez has sentido que tu propia familia te ve como un estorbo? Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Rosa Elena García de Morales, y durante 20 años creí que el amor significaba darlo todo sin esperar nada. Tengo 68 años, y cada mañana me levanto a las 5:30 para rezar el rosario en mi pequeña capilla personal, sosteniendo entre mis manos arrugadas las cuentas de nácar que me regaló mi madre hace 40 años. El aroma del café de olla que preparo después de mis oraciones matutinas se mezcla con el olor a copal que quemo frente a mi imagen de la Virgen de Guadalupe, creando una atmósfera de paz que durante años fue lo único que me sostuvo en las mañanas más oscuras. Vivo en Guanajuato, en una casa que durante 2 décadas no pude llamar hogar. Mis manos, manchadas por la edad y marcadas por el trabajo doméstico constante, sostienen una fotografía amarillenta donde aparezco sonriendo el día de mi segunda boda. Tenía 48 años entonces, y mis ojos brillaban con la esperanza de una mujer que creía haber encontrado la compañía para sus años dorados. Me casé por segunda vez con un hombre llamado Julián López Aguirre, viudo, elegante, con voz pausada y modales que confundían a cualquiera. Tenía 62 años, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, y una manera de hablar que te hacía sentir que cada palabra había sido cuidadosamente escogida. Usaba trajes de 3 piezas incluso para quedarse en casa, y sus zapatos de piel siempre estaban impecablemente lustrados. Pero por dentro, solo había cálculo. Desde el principio lo acepté todo. Sus silencios que podían durar días enteros, su hijo grosero llamado Iván, de 35 años, que me miraba como si fuera una intrusa en su propia casa, y una casa llena de retratos de la esposa muerta, Inés Romero, cuyos ojos me seguían desde cada rincón como recordatorios constantes de que yo era apenas una suplente. Los marcos dorados de sus fotografías brillaban más que cualquier cosa mía en esa casa, y hasta tenía sus reglas crueles. No tocar el altar de fotos que él había construido en la sala principal, no cambiar los muebles que ella había escogido, no mencionar a mi hija Lucía en voz alta porque ensombrecer el recuerdo de Inés era una falta de respeto. Me mudé con 2 maletas de cuero, gastado a una casa que no tenía ni una cortina mía. La casa era grande, de estilo colonial, con pisos de talavera y techos altos, pero cada objeto, cada mueble, cada detalle había sido escogido por otra mujer. Me pasé los primeros meses rezando sola en el cuarto de servicio, un espacio pequeño y húmedo detrás de la cocina, porque Julián decía que tanto rosario en la sala espanta a la gente, y que las visitas no vienen a ver una beata. El cuarto de servicio se convirtió en mi refugio. Allí tenía una pequeña imagen del Sagrado Corazón de Jesús que había salvado de mi casa anterior, y una Biblia tan leída que las páginas se deshacían en mis manos. Cada noche, después de lavar los platos y asegurarme de que Julián tuviera todo lo que necesitaba, me arrodillaba en ese piso frío de cemento y le suplicaba a Dios que me diera fuerzas para otro día. Señor mío Jesucristo, susurraba con lágrimas corriendo por mis mejillas, ayúdame a entender tu voluntad. Si este es mi camino, dame la gracia de caminarlo con dignidad. Pero el silencio de Dios se sentía tan pesado como el silencio de mi esposo. Cuidé de él con todo mi ser. Cuando se enfermó de la presión arterial, fui yo quien lo bañó con agua tibia infusionada con hierbas que mi abuela me había enseñado a usar, yo quien lo alimentó con paciencia cuando sus manos temblaban demasiado para sostener la cuchara, yo quien le leyó salmos mientras dormía inquieto, con la respiración entrecortada y el rostro contraído por el dolor. Me despertaba cada 2 horas para revisar que no se le durmieran las piernas, masajeándolas con aceite de romero mientras él dormía, sin que nunca supiera de estos cuidados nocturnos. Le cocinaba caldo de pollo con verduras frescas, como me enseñó mi abuela en Zacatecas, con epazote, chayotes tiernos
y un toque de comino que hacía que el aroma llenara toda la casa. Preparaba sus medicinas exactamente como el doctor había indicado, organizándolas en pequeños vasitos de cristal que lavaba y desinfectaba cada día. Pero ni un gracias, ni una sonrisa, ni siquiera una mirada que me dijera que mi existencia importaba. Los vecinos de la colonia Panorama decían: «Qué buena esposa es Rosa Elena. Julián tiene mucha suerte de tenerla». Pero yo sabía la verdad. Era la única que se acordaba de que él era un ser humano. Una madrugada de octubre, después de una operación menor en el Instituto Mexicano del Seguro Social, fui al hospital con un pan de nata que le gustaba mucho, horneado con mis propias manos a las 4 de la mañana. El pan estaba tibio aún, envuelto en una servilleta bordada que había hecho durante mis largas noches de insomnio. Pregunté por él en recepción. Me dijeron que estaba en el jardín del hospital, recuperándose al aire libre. Caminé despacio por los pasillos que olían a desinfectante y dolor, mis zapatos de piel gastados resonando contra el linóleo. Y entonces lo escuché riendo. Reía de una manera que no había escuchado en años, con una alegría que jamás había compartido conmigo. Y entonces lo oí decir, mientras yo me escondía detrás de una columna temblando: «Rosa es como una enfermera gratuita. Imagínate, ni me cobra. Y cuando muera, todo se queda para Iván, como debe ser. Ella puede irse a vivir con su hija, si todavía la recibe». No respiré, no lloré, solo me paralicé, como si mis pies hubieran echado raíces en el suelo frío del hospital. Ese hombre, al que le había ofrecido mis últimos años, mi espalda dolorida por cargar con su cuidado, mis manos viejas y arrugadas por el trabajo constante. No me veía como esposa, me veía como empleada, como criada, como estorbo. Regresé a casa con el pan de nata en la bolsa. Nadie lo comió. Se quedó sobre la mesa de la cocina hasta que se puso duro, como mi corazón esa noche. ¿Estoy siendo puesto a prueba? ¿O simplemente olvidada?, me pregunté, recordando las clases que había tomado de joven, sintiendo que ni siquiera en mi propio idioma podía expresar tanta desolación. Los días siguientes viví como un fantasma. Me levantaba, le daba sus medicinas, limpiaba sus platos, escuchaba cómo Iván entraba sin saludar, abría la nevera, se llevaba cosas y decía con esa sonrisa cruel que había heredado de su padre: «Esta casa ya me va a tocar, ¿no? Nomás hay que esperar». Pero lo que Iván no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era todo lo que yo había sacrificado durante esos 20 años. Cada peso que había aportado de mi pensión como maestra jubilada, cada mueble que había vendido de mi casa anterior para contribuir a sus mejoras del hogar, cada domingo que había dejado de visitar a mi hija Lucía en Querétaro porque Julián decía que las esposas deben estar disponibles para su marido. Recordaba vívidamente el día que vendí el comedor de caoba que me había regalado mi primer esposo. Dios lo tenga en su gloria. Era una mesa hermosa, con 6 sillas tapizadas en terciopelo verde, donde mi hija había hecho sus tareas durante toda la primaria. Lo vendí porque Julián necesitaba dinero para remodelar la cocina, para poner azulejos de Talavera que, según él, le darían más clase a la casa. «Es una inversión para los dos», me había dicho, acariciándome la mano con esa falsa ternura que yo confundía con amor. «Cuando seamos viejitos, vamos a disfrutar de esta cocina juntos». Mentira. Todo había sido mentira. Cada noche, después de que Julián se quedara dormido viendo las noticias en su sillón de cuero preferido, yo me escabullía al cuarto de servicio y abría mi diario espiritual, un cuaderno de pasta dura color azul, donde había estado escribiendo mis oraciones durante años. Las páginas estaban llenas de súplicas manuscritas con tinta azul, letras temblorosas que contaban la historia de una mujer que había perdido su voz pero no su fe. «Señor Jesús», escribía con letra cada vez más pequeña, como si tuviera miedo de que alguien pudiera leer mis pensamientos. «No entiendo por qué me has puesto en este camino. ¿Es esta mi cruz? ¿Debo cargarla hasta el final? Dame señales, por favor, porque mi corazón ya no puede más». Hojeo las páginas de ese diario ahora y veo la evolución de mis súplicas. Al principio pedía paciencia, después pedía comprensión, luego pedía simplemente fuerzas para sobrevivir otro día, y al final,
Pedía que Dios me mostrara si todavía me amaba, porque ya no podía sentir su presencia en mi vida. Había una oración que repetía constantemente, escribiéndola una y otra vez en las páginas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero cuando llegaba a perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, me detenía. ¿Cuántas veces podía perdonar? ¿Cuántas humillaciones eran suficientes para demostrar mi cristiandad? Un domingo por la mañana, mientras me preparaba para ir a misa de 8 en la parroquia de San Diego, encontré un sobre amarillo debajo de mi almohada. Adentro había un papel escrito con la letra angular de Iván. Rosa, necesito que me prestes 50,000 pesos. Es urgente. Se los devuelvo el próximo mes. Firma aquí. 50,000 pesos. El dinero que había estado ahorrando, peso por peso durante 5 años, guardado en una cuenta de ahorro que Julián no conocía, producto de vender las joyas que me había heredado mi madre. Era mi único respaldo, mi única seguridad para alguna emergencia médica o para ayudar a mi hija si algo le pasaba. Cuando bajé a desayunar, Iván estaba sentado en la mesa, comiendo los huevos rancheros que había preparado para Julián. Me miró con esos ojos fríos y calculadores que había perfeccionado desde niño. ¿Ya viste mi nota?, preguntó con la boca llena, sin levantarse ni mostrar un ápice de respeto. Necesito ese dinero hoy. Es para un negocio. Iván, le dije con voz temblorosa, ese dinero es todo lo que tengo ahorrado. ¿Para qué lo necesitas? Se rió con desprecio, esa risa que me helaba la sangre. ¿Para qué? Para lo que se me pegue la gana. Esta casa va a ser mía de todos modos, así que ese dinero también. Mejor dámelo ahorita que después. Julián apareció en la cocina, arrastrando las pantuflas, con su bata de seda azul marino. Escuchó la conversación y simplemente asintió. Dale el dinero, Rosa. Iván sabe lo que hace. Esa tarde, después de regresar de una misa donde ni siquiera pude concentrarme en el sermón del Padre Miguel sobre el perdón, fui al banco. Saqué el dinero. Se lo di a Iván. Nunca me lo devolvió. Esa noche, por primera vez en años, no pude rezar. Me quedé de rodillas frente a mi imagen del Sagrado Corazón, pero las palabras no salían. Solo lágrimas. Lágrimas silenciosas que empapaban el cojín bordado donde apoyaba mis rodillas cada noche. ¿Dónde estás, Señor?, susurré en la oscuridad. ¿Por qué siento que me has abandonado? El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Los meses siguientes fueron una espiral descendente de humillaciones cada vez más crueles. Julián había empezado a invitar a sus amigos del club de dominó los martes por la noche. Yo servía cervezas Corona bien frías, botanas de cacahuates japoneses y chicharrón prensado, mientras ellos hablaban como si yo fuera invisible. Una noche escuché a don Ramiro, un hombre gordo con bigote canoso, decirle a Julián: «Oye, compadre, qué suerte tienes con Rosa. Te atiende como reina». Julián respondió sin bajar la voz, sabiendo que yo estaba cerca. «Sí, es muy servicial. Por eso la escogí». Inés, que en paz descanse, era más independiente. Esta es más manejable. Manejable. La palabra se me clavó en el pecho como un puñal. Esa madrugada, mientras lavaba los vasos sucios en la pileta de la cocina, mis manos temblaban tanto que dejé caer uno. Se hizo pedazos contra el piso de cerámica, y el sonido del cristal rompiéndose me hizo llorar como no había llorado en años. Me arrodillé a recoger los fragmentos con las manos desnudas, y cuando una esquina me cortó el dedo índice, la sangre que goteó sobre el piso blanco me recordó todas las veces que había sangrado por dentro sin que nadie se diera cuenta. Me senté en el piso de la cocina, rodeada de cristales rotos, con el dedo sangrando, y por primera vez en mi vida adulta grité, no hacia ellos, hacia Dios. «Señor, ¿dónde estás? ¿No me ves? ¿No me escuchas? ¿Qué más quieres que haga?» Mi voz se quebró en el silencio de la madrugada, y solo el tic-tac del reloj de pared me respondió, marcando los segundos de una vida que se me escapaba sin que yo hubiera elegido vivirla realmente. Al día siguiente, mientras barría el patio trasero donde crecían las bugambilias que Inés había plantado, encontré una carta arrugada en el bote de basura. Era de la escuela donde Iván trabajaba como administrador.
Lo habían despedido por malversación de fondos. Todo el dinero que me había prestado lo había usado para cubrir su robo. Esa noche, cuando se lo mencioné a Julián, me miró con ojos de hielo y me dijo: «Tú no te metes en los asuntos de mi hijo. Si él necesita dinero, se lo damos. Es así de simple». «Pero Julián», le supliqué, «me robó. Y la escuela lo despidió por ladrón». Su respuesta me destruyó. «Iván es mi sangre. Tú eres solo una compañía, ni siquiera una esposa, una compañía». Mis cumpleaños se habían convertido en días fantasma. Cada 15 de marzo pasaba desapercibido en esa casa, como si el calendario hubiera decidido saltarse esa fecha solo para mí. Este año cumplía 69, y como siempre, me desperté sola a las 5:30 de la mañana. Recé mi rosario en silencio y preparé el desayuno para Julián como cualquier otro día. Mientras batía los huevos para hacerle sus huevos a la mexicana con jitomate y cebolla, recordé mi último cumpleaños con mi hija Lucía, antes de casarme con Julián. Ella me había llevado a almorzar a un restaurante bonito en Querétaro. Me había regalado una blusa bordada de Oaxaca, que todavía conservaba guardada en el fondo del armario, y habíamos pasado la tarde viendo fotos viejas y riéndonos de recuerdos felices. Ahora, mientras Julián leía el periódico El Universal sin dirigirme la palabra, yo miraba la fecha en el calendario de la cocina y me preguntaba si alguien en el mundo se acordaría de que yo existía ese día. A las 2 de la tarde, Iván llegó con su novia, Carla, una muchacha de 28 años con tacones ruidosos que siempre repiqueteaban contra el piso de Talavera como martillazos en mi cabeza, y una risa burlona que me hacía sentir como el chiste de una broma que no entendía. Traía puesto un vestido ajustado color fucsia y unos aretes enormes que brillaban cada vez que movía la cabeza para buscar algo de qué burlarse. «¿Qué hay de comida?», gritó Carla desde la entrada, sin saludar, dejando caer su bolsa Coach de imitación sobre el sillón donde yo nunca tenía permitido sentarme. «Esperamos que esta vez no sea recalentado como la semana pasada. Iván me dice que su papá necesita proteína de verdad, no las cochinadas que le das». Mi cuerpo temblaba mientras servía el pozole rojo que había estado cocinando desde las 9 de la mañana, con carne de cerdo que había comprado con mis últimos pesos, chiles guajillo que había desvelado tostando y moliendo, y hominy que había estado remojando desde la noche anterior. El aroma llenaba toda la casa, pero para ellos no era suficiente. Iván se sentó a la mesa sin lavarle las manos, tomó una cucharada del pozole y hizo una mueca de disgusto. «Está salado», declaró, aunque no era cierto. «Y además, ¿no hay carne suficiente?». Había puesto la mitad de mi porción en su plato para asegurarme de que tuviera suficiente proteína, pero eso tampoco importaba. Carla me miró de arriba a abajo con esos ojos pequeños y crueles, y soltó la frase que me quebró por completo. «¿Sabes qué, Rosa? Estás envejeciendo muy rápido. Se te nota en la cara, en las manos, en todo. Vas a terminar sola en ese cuartito que tiene tu hija en Querétaro. Ni creas que te toca algo de esta casa. Esta casa es de Iván, siempre ha sido de Iván». Y rió. Esa risa aguda y despiadada que se me clavó en las costillas como cristales. Iván asintió con aprobación y agregó: «Es cierto. Mi papá ya me explicó todo. Cuando él se muera, que ojalá sea dentro de muchos años, esta casa y todo lo que hay aquí me toca a mí. Tú puedes irte cuando quieras. De hecho, entre más pronto, mejor». Esa noche, cuando todos se habían ido a dormir, me quedé despierta en el cuarto de servicio, sentada en el borde de mi cama individual con el colchón hundido, sosteniendo mi rosario entre las manos como si fuera mi única conexión con el cielo. Por primera vez en décadas, no pude terminar ni siquiera un misterio. Las palabras se me atoraban en la garganta como si algo pesado estuviera presionando mi pecho. Me levanté y caminé hasta el pequeño espejo rajado que colgaba sobre el lavabo del cuarto. Mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer que ya no reconocía. Cabello gris sin lustre, ojos hundidos con ojeras moradas que el maquillaje barato ya no podía disimular, mejillas chupadas porque había estado comiendo menos para que alcanzara el dinero del mercado. «¿Quién eres?», le pregunté a esa mujer del espejo. «¿Dónde quedó Rosa Elena?». Mis manos tocaron el cristal frío.
tratando de encontrar a la mujer que había sido maestra durante 30 años, que había criado a una hija hermosa y exitosa, que había sido esposa amada en su primer matrimonio. ¿Dónde estaba la mujer que había dirigido el coro de la iglesia de San Antonio en Zacatecas, que había organizado posadas para toda la colonia, que había sido respetada y querida por sus vecinos? 3 días después, el padre Miguel de la parroquia de San Diego me detuvo después de la misa de 7 de la mañana. Era un hombre joven, de unos 40 años, con ojos bondadosos detrás de unos lentes de alambre, y había notado que yo siempre me sentaba en la última banca, que comulgaba con lágrimas en los ojos, y que me iba antes de que terminara la misa. «Señora Rosa», me dijo con voz suave, «¿podríamos platicar un momento? Tengo la sensación de que algo la está afligiendo». Nos sentamos en una banca del jardín de la iglesia, bajo la sombra de un fresno centenario. Yo había llevado mi mantilla negra de encaje, la misma que usaba mi madre para ir a misa, y la apretaba entre mis manos como si fuera un talismán. «Padre», le dije con voz quebrada, «creo que Dios me ha olvidado». «¿Por qué dice eso, hija?» «Porque llevo años pidiendo que me ayude a ser mejor esposa, mejor cristiana, más paciente, pero cada día es peor. Cada día siento que desaparezco un poco más». El padre Miguel me escuchó mientras le conté una versión resumida de mi vida. La soledad, las humillaciones, la sensación de ser invisible en mi propia casa. No le dije todo, porque me daba vergüenza admitir cuán profunda era mi miseria. «Rosa», me dijo finalmente, ¿has considerado que tal vez Dios no quiere que seas más paciente? ¿Que tal vez te está pidiendo que valores lo que Él puso en ti? Sus palabras me confundieron. Toda mi vida me habían enseñado que las mujeres cristianas debían ser sufridas, sacrificadas, calladas. ¿Cómo podía Dios querer otra cosa? Esa noche, sin querer, revisando los papeles del seguro médico que guardaba Julián en el cajón del escritorio de caoba que había pertenecido a Inés, encontré un documento que me heló la sangre. Su testamento, fechado apenas 6 meses después de nuestra boda. Beneficiario principal, Iván López Gutiérrez. Beneficiario secundario, en memoria de mi amada esposa, Inés Romero de López. Mi nombre, ni siquiera en los márgenes, ni como testigo, ni como nada. Me senté en la silla de cuero del escritorio y sentí que la garganta me quemaba como si hubiese tragado ceniza. Mis manos temblaban mientras releía el documento una y otra vez, esperando encontrar mi nombre en algún lado. Cualquier evidencia de que después de 20 años de matrimonio, yo existía legalmente para este hombre. Nada. No me dolía por el dinero. Nunca había sido ambiciosa. Me dolía porque no existía para ellos ni en la muerte. Era como si hubiera sido un espejismo, una ilusión que había durado 2 décadas pero que nunca había sido real. Esa noche, mientras Julián dormía en la recámara principal entre las sábanas de seda que Inés había comprado, y yo me acostaba en mi cama individual del cuarto de servicio, algo se rompió dentro de mí. No fue dramático. No hubo gritos ni llanto descontrolado. Fue como cuando se revienta la manguera del jardín. Un momento está funcionando normal, y al siguiente ya no sale agua. ¿Am I being tested or just forgotten?, me pregunté en inglés, recordando las clases nocturnas que había tomado en la Casa de Cultura hace años, cuando todavía creía que podía mejorar mi vida. ¿Me estás probando, señor, o simplemente me olvidaste? Por primera vez en mi vida adulta, no obtuve respuesta en mi corazón. Solo silencio. Un silencio tan profundo y vacío que me hizo entender que tal vez había estado hablando sola durante años. Al día siguiente, cuando Julián se levantó para su desayuno habitual de huevos con chorizo y frijoles refritos, hice algo que no había hecho en 20 años. Le puse el plato frente a él y le dije, con voz temblorosa pero clara, «Julián, encontré tu testamento». Se detuvo con el tenedor a medio camino hacia la boca. Sus ojos grises me miraron con una frialdad que conocía bien, pero esta vez había algo diferente. Sorpresa. No esperaba que yo tuviera el valor de confrontarlo. «¿Y qué con eso?», respondió después de masticar lentamente, como si estuviera saboreando no solo la comida, sino también mi humillación. «Es mi testamento. Puedo dejar mis cosas a quien se me pegue la gana. Llevamos 20 años casados», le dije, mi voz quebrándose.
20 años, Julián. Vendí mi casa para ayudarte con esta. Vendí los muebles de mi mamá. Te cuidé cuando estuviste enfermo. Te casaste conmigo sabiendo que tenía un hijo. Me interrumpió, secándose la boca con la servilleta bordada que yo lavaba y planchaba cada día. Iván siempre ha sido mi prioridad. Si no te gusta, ahí está la puerta. Me quedé de pie junto a la mesa, temblando como una hoja en el viento, sosteniendo el trapo de cocina húmedo entre mis manos. 20 años de matrimonio resumidos en ahí está la puerta. Esa tarde, cuando llegó Iván de su nueva chamba en una tienda de autopartes donde ganaba mucho menos que en la escuela, le conté lo que había pasado. Esperaba, ingenuamente, que tal vez él mostraría algo de compasión, algo de humanidad. Después de todo, yo había sido la única figura materna en su vida durante 2 décadas. Su reacción fue peor que la de su padre. ¿En serio? Se rió, echándose hacia atrás en la silla de la cocina. ¿Te molesta no estar en el testamento? Rosa, tú no eres familia. Eres la mujer que se casó con mi papá. Es diferente. Iván, le supliqué, sintiendo cómo se me desmoronaba el mundo. Yo te he querido como si fueras mi hijo. Te he cuidado cuando estabas enfermo. Te he cocinado tus platillos favoritos. Eso es lo que se supone que hagas. Me cortó con esa sonrisa cruel que había perfeccionado desde adolescente. Eres la esposa de mi papá. Ese es tu trabajo. Mi trabajo. Como si amar, cuidar, sacrificarme fuera un empleo de medio tiempo por el que nunca había recibido un sueldo. ¿Y cuando tu papá ya no esté? Pregunté con un hilo de voz. ¿Qué va a pasar conmigo? No sé. Se encogió de hombros, abriendo una cerveza Corona que sacó del refrigerador sin pedir permiso. Supongo que te irás con tu hija. O a un asilo. Hay muchos asilos bonitos por acá. Asilo. La palabra me pegó como una bofetada. Esa noche llamé a Lucía por primera vez en meses. Mi hija, que trabajaba como contadora en una empresa de Querétaro, contestó después del 5.º tono. Su voz sonaba cansada, pero se iluminó cuando escuchó la mía. «Mamá, ¿cómo estás? Tenía ganas de hablar contigo. No pude contenerme». Entre sollozos le conté todo. El testamento, las humillaciones, la sensación de estar viviendo como una empleada doméstica en una casa que había ayudado a mantener. Lucía me escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. «Mamá», me dijo con una firmeza que no le conocía, «ven a Querétaro, ahora mismo. Deja todo y vente. No puedo, mija». ¿Y Julián? ¿Y si se enferma? ¿Y si necesita...? «Mamá, ¿me estás escuchando?», me interrumpió. «Te están tratando como basura». «Como basura, mamá. ¿Dónde está la mujer que me crió? La que me enseñó a defenderme. La que me decía que nunca dejara que nadie me faltara al respeto». Tenía razón. ¿Dónde había quedado esa mujer? 2 días después, mientras limpiaba la casa como cada mañana, encontré a Julián e Iván en la sala principal, revisando papeles inmobiliarios y calculadoras. Hablaban en voz baja, pero alcancé a escuchar fragmentos de su conversación. Cuando Rosa ya no esté, podríamos rentar el cuarto de servicio, o convertirlo en oficina. Total, ya no lo va a necesitar. El problema es que se está poniendo muy preguntona últimamente. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta. Como si mi desaparición fuera solo cuestión de tiempo y logística. Esa noche, después de servirles la cena de chiles rellenos que había estado preparando desde el mediodía, me senté en mi cama y abrí mi diario espiritual. Por primera vez en semanas, escribí algo diferente. Señor Jesús, ya no te pido paciencia, ya no te pido que me ayudes a soportar más. Te pido claridad, te pido valor. Te pido que me muestres si esto es amor cristiano o si es cobardía disfrazada de virtud. El viernes de esa misma semana llegó María del Consuelo, mi comadre de toda la vida, la madrina de confirmación de Lucía. Una mujer de 72 años con ojos vivaces y lengua afilada que nunca se había dejado intimidar por nadie. Había venido desde Zacatecas en autobús para visitarme, porque, según me dijo después, había soñado conmigo, y Dios le había dicho que viniera. María del Consuelo entró a la casa como un huracán de rebozo azul y perfume de rosas. Julián e Iván la recibieron con cortesía forzada.
porque ella tenía esa presencia que imponía respeto automático. «Órale, Rosa», me dijo después de saludar a los hombres. «¿Me invitas un cafecito? Quiero platicar contigo». Nos sentamos en la cocina, y María del Consuelo me miró con esos ojos que parecían leer alma. Había traído pan dulce de la panadería El Globo y café de olla en un termo. «Comadrita», me dijo mientras cortaba una concha de chocolate, «te ves terrible, flaca, ojerosa, como si te estuvieran chupando la vida». «Es que he estado un poco cansada», mentí, sirviendo el café en las tazas de porcelana que solo usaba para visitas especiales. «No me vengas con cuentos», me interrumpió, poniendo su mano arrugada pero fuerte sobre la mía. «Yo te conozco desde que tenías 15 años. Sé cuando estás sufriendo. ¿Qué te están haciendo estos hombres?» Something about her direct gaze, her warm hand on mine, the smell of cinnamon from the sweet bread, made me break down completely. Le conté todo. Absolutamente todo. El testamento, las humillaciones, los 20 años de ser invisible, la sensación de estar muriendo por dentro. María del Consuelo me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose más dura con cada detalle. Cuando terminé, se quedó callada un momento largo, tomando su café y mirando hacia la sala donde Julián veía televisión. «Rosa Elena García de Morales», me dijo finalmente, usando mi nombre completo como hacía mi madre cuando me regañaba. «¿Tú crees que Jesucristo hubiera permitido que lo trataran así?» La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Qué? Jesús, nuestro Señor. ¿Crees que Él hubiera aguantado 20 años de humillaciones callado? ¿Crees que hubiera sonreído mientras lo robaban y lo despreciaban? Pero, comadre, Jesús predicaba el perdón, la paciencia. Jesús también volteó las mesas del templo cuando vio injusticia», me interrumpió con voz firme. «También les dijo sus verdades a los fariseos. También defendió a la mujer adúltera y señaló a los hipócritas. Sus palabras me llegaron como un rayo de luz en la oscuridad. ¿Jesús perdonaría esto también? ¿Debería perdonar otra vez?», le pregunté, sin darme cuenta. «Mira, comadrita», me respondió en español, tomando mis manos entre las suyas. «Perdonar no significa ser doormat. Perdonar no significa dejar que te pisoteen. Tú puedes perdonar desde lejos. Puedes perdonar y protegerte al mismo tiempo». Esa noche, cuando María del Consuelo se había ido a dormir al cuarto de huéspedes, me arrodillé frente a mi imagen del Sagrado Corazón y por primera vez en meses sentí que Dios me estaba escuchando. «Señor», susurré, «si me mandaste a María del Consuelo para decirme esto, dame una señal más. Dame el valor para hacer lo que tengo que hacer». La señal llegó 3 días después, durante el desayuno del domingo. Julián había estado tosiendo toda la noche, una tos seca que había empeorado desde el viernes, pero se negaba a ir al médico porque era solo un catarro. Yo había estado despierta desde las 4 de la mañana preparándole té de gordolobo con miel y limón, el mismo remedio que mi abuela me había enseñado para las afecciones respiratorias. «Rosa», me dijo con voz ronca mientras yo le servía sus huevos estrellados, «necesito que vayas al banco hoy. Tengo que hacer una transferencia a la cuenta de Iván». «¿Cuánto?», pregunté automáticamente, como lo había hecho durante 20 años. 80,000 pesos. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. 80,000 pesos era más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Era más de lo que yo ganaba en 2 años con mi pensión de maestra. «¿Para qué necesita Iván tanto dinero?», pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Julián me miró con esos ojos fríos que me habían enseñado a temer durante 2 décadas. «Eso no es asunto tuyo. Tú solo ve al banco, firma donde te digan, y transfiere el dinero. Así de simple». Pero esta vez, algo había cambiado en mí. Las palabras de María del Consuelo resonaban en mi cabeza. Jesús también volteó las mesas del templo cuando vio injusticia. «No», dije suavemente. Julián dejó de masticar. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Cómo que no? ¿Que no voy a ir al banco a transferir 80,000 pesos sin saber para qué es?» El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo presionando mis hombros. Julián puso el tenedor en el plato con un clic metálico que me erizó la piel. «Rosa», me dijo con esa voz peligrosamente baja que usaba cuando quería intimidarme, «vas a ir al banco, vas a hacer la transferencia.
y no me vas a cuestionar. ¿Entendiste? No, repetí, y esta vez mi voz sonó más firme. No entendí, porque yo también firmo esas cuentas. Yo también tengo derechos, y quiero saber para qué es ese dinero. Se levantó de la silla tan bruscamente que la mesa tembló. Su rostro se había puesto rojo de la ira, y por un momento pensé que me iba a golpear. Nunca lo había hecho, pero la furia en sus ojos era nueva para mí. «¡Tú no tienes derechos!», gritó señalándome con el dedo índice. «Esta es mi casa, mi dinero, mi cuenta bancaria. Tú solo firmas donde yo te digo». «También es mi matrimonio», le respondí, sorprendiéndome de mi propia valentía. «También es mi vida, y ya no voy a firmar nada sin saber para qué es». Julián se quedó de pie, respirando agitadamente, como un toro que no podía entender por qué la cerca que siempre había contenido al ganado de repente se había vuelto inquebrantable. «Está bien», me dijo finalmente, con una sonrisa que me heló la sangre. «No vayas al banco. Pero esta noche hablas con Iván y le explicas por qué no puede tener su dinero. Tú le explicas por qué su nueva madrastra se está volviendo una egoísta». Esa tarde, cuando Iván llegó esperando noticias de la transferencia, yo estaba sentada en la sala principal por primera vez en años. Me había puesto mi vestido azul marino, el mismo que usaba para ocasiones importantes. Me había peinado con cuidado y tenía las manos cruzadas sobre el regazo. «¿Ya fuiste al banco?», me preguntó desde la puerta, sin quitarse los zapatos sucios que manchaban el piso que yo había trapeado esa mañana. «No», le respondí calmadamente. «¿Por qué no?». «Mi papá me dijo que ibas a transferir el dinero, porque necesito saber para qué es». Iván se rió con esa risa despectiva que conocía tan bien. «¿En serio? ¿Ahora te vas a poner difícil?». «Me voy a poner responsable», le corregí. 80,000 pesos es mucho dinero. Si lo necesitas para algo legítimo, explícame qué es». La expresión de Iván cambió. La sonrisa burlona se desvaneció y fue reemplazada por algo más feo, más amenazante. «Mira, Rosa», me dijo acercándose hasta quedar parado frente a mí. «No sé qué te dio por ponerte rebelde, pero se te va a quitar rapidito. Ese dinero es mío. Mi papá ya lo decidió. Tu papá no es el único que firma en esa cuenta, pero tú no eres nadie para cuestionarlo». Las palabras me dolieron, pero esta vez el dolor no me paralizó. Me fortaleció. «Soy su esposa», le dije levantándome para quedar a su altura, «y tengo derecho a saber en qué se gasta el dinero de nuestro matrimonio». «Tú no eres mi familia», explotó, perdiendo por completo la compostura. «Eres una intrusa que se casó con mi papá. No tienes derecho a nada». En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No con dolor, sino con liberación. «Tienes razón», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «No soy tu familia. Nunca lo he sido para ustedes. Y si no soy familia, entonces no tengo por qué financiar tus caprichos». Esa noche, después de que Iván se fuera dando un portazo y Julián se encerrara en su recámara sin dirigirme la palabra, hice algo que no había hecho en 20 años. Me preparé la cena que yo quería comer. Saqué del refrigerador los ingredientes que había estado guardando en secreto. Unos chiles poblanos que había comprado con mis últimos pesos, queso Oaxaca que había estado ahorrando para una ocasión especial, y crema fresca que había comprado esa mañana. Me hice unos chiles en nogada, el platillo que más me gustaba y que no había preparado para mí en décadas, porque a Julián no le gustaba la nogada. Mientras cocinaba, cantaba suavemente una canción que mi madre me había enseñado, Las Mañanitas. No sabía por qué, pero sentía como si fuera mi cumpleaños, como si estuviera celebrando el nacimiento de una nueva Rosa Elena. Comí despacio, saboreando cada bocado, sentada en el comedor formal que solo usábamos cuando venían visitas. Puse la mesa con los platos buenos, encendí una vela, y por primera vez en años, disfruté mi propia comida. Después de cenar, me fui a mi cuarto y saqué de debajo del colchón una libreta donde había estado anotando todos los gastos de la casa durante los últimos 5 años. Gastos que yo había cubierto con mi pensión: la luz, el agua, el gas, la comida, los productos de limpieza, las medicinas de Julián. Sumé todo meticulosamente. El total me dejó sin respiración: 340,000 pesos.
casi $500,000 que yo había aportado a una casa donde, según su testamento, yo no tenía derecho a nada. A las 11 de la noche, llamé a Lucía desde el teléfono de la cocina. «Mija», le dije en voz baja, «necesito que me ayudes con algo. Necesito hablar con un abogado». «¿Mamá? ¿Estás bien?» «Suenas diferente». «Estoy diferente», le respondí. Y por primera vez en meses, sonreí genuinamente. Creo que por fin estoy despertando. Al día siguiente, tomé el autobús de las 8 de la mañana a Querétaro. Le dije a Julián que iba a visitar a mi hija y que regresaría el miércoles. No le pedí permiso. Se lo informé. En el bufete de abogados que Lucía había encontrado, una mujer joven llamada licenciada Patricia Sandoval me recibió con una sonrisa cálida y profesional. Tenía unos 35 años, cabello castaño recogido en un chongo perfecto, y una manera de hablar que me hizo sentir que mis problemas importaban. «Tos, señora Morales», me dijo después de escuchar mi historia. «¿Usted sabe que tiene derechos como esposa?» «¿Derechos?», pregunté confundida. «Pero si no aparezco en su testamento». «El testamento no anula los derechos que le corresponden por ley. Usted tiene derecho a la mitad de todo lo que se adquirió durante el matrimonio. Tiene derecho a pensión alimenticia. Y tiene derecho a recuperar todo el dinero que invirtió en esa propiedad». Por primera vez en 20 años, alguien me estaba diciendo que yo valía algo, que tenía derechos, que no era un fantasma. «¿Qué tengo que hacer?», le pregunté con voz temblorosa. «Primero, necesito que reúna todos los documentos que pueda. Recibos de sus aportes económicos, estados de cuenta, cualquier evidencia de sus contribuciones al matrimonio. Después, si usted está lista, iniciamos los trámites de divorcio». Divorcio. La palabra que durante décadas había sido prohibida en mi vocabulario por mis creencias religiosas, de repente sonaba como libertad. Esa noche, en el cuarto de huéspedes de la casa de Lucía, me arrodillé frente a un crucifijo que ella tenía en la pared y oré como no había orado en años. «Señor Jesús, tú que defendiste a los oprimidos, tú que volcaste las mesas de los mercaderes, ayúdame a defender lo que es justo. No me pidas que sea mártir de la injusticia. Enséñame a ser fuerte como tú fuiste fuerte». Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, solo paz. Regresé a Guanajuato el miércoles por la tarde con algo que no había tenido en 20 años. Un plan. En mi bolsa de mano llevaba una carpeta manila con copias de todos los documentos que la licenciada Sandoval necesitaba. Y en mi corazón llevaba una determinación que me sorprendía a mí misma. Durante el viaje en autobús de 3 horas, había estado orando el rosario completo, pero mis oraciones habían cambiado. Ya no pedía paciencia, pedía sabiduría y fortaleza. Julián estaba en la sala viendo las noticias de Televisa cuando llegué. Me miró con esos ojos grises que antes me intimidaban, pero ahora solo veía en ellos a un hombre mayor, cansado, que había construido su vida sobre la base de controlar a mujeres más vulnerables que él. «¿Y ya se te quitó tu berrinche?», me preguntó sin levantarse del sillón, como si fuera yo una niña que había hecho una travesura. «No fue un berrinche, Julián», le respondí calmadamente, dejando mi bolsa sobre la mesa del comedor. «Fue una decisión». «¿Qué decisión?» «La decisión de conocer mis derechos». Algo en mi tono debe haberle llamado la atención, porque por primera vez en años me miró realmente, como si estuviera viendo a una persona completa en lugar de solo una sombra conveniente. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de divorcio, Julián». La palabra cayó en la sala como una bomba. El volumen de la televisión parecía haberse amplificado de repente, las voces de los conductores de noticias llenando un silencio que se había vuelto denso como el aire antes de una tormenta. Julián se incorporó lentamente, sus movimientos calculados, como los de un depredador que evalúa a su presa antes de atacar. «¿Divorcio?», repitió, como si la palabra fuera tan extraña que necesitara probarla en su lengua. «¿Tú? ¿Una mujer de casi 70 años va a divorciarse?» «Una mujer de 69 años que merece respeto», le corregí. «Una mujer que descubrió que tiene derechos legales, independientemente de lo que diga tu testamento». Su rostro se puso pálido primero, después rojo. Apagó la televisión con el control remoto,
el clic del botón resonando en el silencio como un disparo. ¿Quién te está metiendo ideas en la cabeza?, me preguntó, levantándose del sillón con la lentitud de alguien que está tratando de controlar su temperamento. ¿Tu hija? ¿Alguna de tus amigas envidiosas? Nadie me está metiendo ideas, le respondí, manteniendo la voz firme aunque mi corazón latía como tambor de banda. Me las está metiendo la realidad de que llevo 20 años siendo tu sirvienta gratuita, no tu esposa. No digas tonterías, explotó. Pero había algo diferente en su ira. Por primera vez parecía asustado. Tú tienes techo, comida, ropa. Tienes todo lo que necesitas. Tengo lo que una empleada doméstica tendría, le respondí, sorprendiéndome de mi propia claridad. Pero no tengo lo que una esposa debe tener: respeto, consideración y el derecho a existir en mi propio matrimonio. En ese momento llegó Iván, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para hacer su entrada dramática. Traía la cara congestionada, los ojos inyectados de sangre, y olía a cerveza barata. Se había enterado de algo, eso era obvio. ¿Es cierto?, me gritó desde la puerta, sin saludar, sin quitarse los zapatos. ¿Es cierto que andas hablando de divorcio? ¿Es cierto que fuiste con abogados? Me quedé de pie en el centro de la sala, sosteniendo mi bolsa contra el pecho como un escudo. Pero ya no me sentía pequeña. Me sentía centrada, enraizada, como un árbol que finalmente había encontrado terreno firme donde crecer. «Es cierto», le respondí simplemente. «Eres una malagradecida», rugió, acercándose hasta quedar a pocos centímetros de mí. «Después de todo lo que mi papá ha hecho por ti, después de darte una casa, comida, ropa, todo lo que tu papá ha hecho por mí», repetí, sintiendo cómo se encendía algo poderoso en mi pecho. ¿Cómo dejarme fuera de su testamento? ¿Cómo permitir que tú me faltes al respeto durante 20 años? ¿Cómo tratarme como una empleada en lugar de como su esposa? Tú no mereces estar en ese testamento. Me escupió las palabras con una rabia que parecía acumulada durante décadas. No eres nuestra familia. Nunca lo has sido. Y entonces, por primera vez en mi vida adulta, sentí que Dios me hablaba. No con palabras, sino con una claridad absoluta que me llenó desde los pies hasta la coronilla. Me acordé de las palabras de Jesús. «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». «Tienes razón, Iván», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «No somos familia. Nunca lo hemos sido. ¿Y sabes qué? Ya no quiero serlo». El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac del reloj de pared, el sonido de mi propia respiración pausada y profunda. «Te perdono», les dije, las palabras saliendo de un lugar profundo que no sabía que existía. «Pero ya no voy a seguir justificándote». Julián me miró con confusión. «¿Qué dijiste?» «Dije que los perdono», traduje, pero mi voz tenía una firmeza que no había tenido en décadas. «Los perdono por 20 años de humillaciones. Los perdono por tratarme como invisible. Los perdono por robarme mi dignidad. Pero ya no voy a permitir que continúe». Iván se rió con esa risa histérica que suena cuando alguien está perdiendo el control. «¿Los perdonas? ¿A nosotros? Como si hubiéramos hecho algo malo». «Han hecho algo malo», le respondí. Y por primera vez en mi vida, mi voz sonó como la de mi madre cuando nos regañaba de niños. Autoritaria, final, irrebatible. Me han robado 20 años de vida. Me han robado mi autoestima. Me han robado mi lugar en mi propia casa. Pero lo más grave es que casi me roban mi fe en que Dios me ama. Julián intentó una táctica diferente. Se acercó a mí con esa sonrisa manipuladora que había usado tantas veces antes, extendiendo las manos como si fuera a abrazarme. «Rosa, mi amor», me dijo con voz melosa, «estás confundida. Estás dejando que gente extraña te llene la cabeza de ideas. Nosotros somos tu familia. Yo soy tu esposo. ¿No recuerdas nuestros votos matrimoniales? Para bien y para mal, en la salud y en la enfermedad». «Sí, los recuerdo», le respondí, dando un paso atrás para mantener la distancia. «Pero tú no los has cumplido. En el mal, me has dejado sola. En la enfermedad, he sido yo quien te ha cuidado sin recibir cuidado. Y en cuanto al bien,
¿Cuándo ha habido bien en este matrimonio, Julián? Su máscara de falsa ternura se desplomó como un castillo de cartas. ¿Os? Si te divorcias de mí, me amenazó, volviendo a su tono frío y calculador. No vas a recibir ni un peso. Te vas a quedar en la calle. ¿Quién va a querer a una vieja como tú? Dios me va a querer. Le respondí con una seguridad que me sorprendió. Y yo me voy a querer. Por primera vez en 20 años, yo me voy a querer. Iván intentó el último recurso, la chantaje emocional. Si haces esto, me dijo con lágrimas de cocodrilo en los ojos, vas a destruir esta familia. Mi papá se va a enfermar. Yo voy a quedar sin madre. ¿Es eso lo que quiere una mujer cristiana? Esa fue la pregunta que me dio la claridad final. Una mujer cristiana, le dije citando las palabras que el padre Miguel me había dicho semanas atrás. Valora lo que Dios puso en ella. Y Dios no puso en mí el deseo de ser esclava. Puso en mí el deseo de ser amada, respetada y valorada. Me dirigí hacia las escaleras. Pero antes de subir me volteé una última vez. El lunes vendrá un abogado a hablar con ustedes sobre los términos del divorcio. Pueden cooperar civilizadamente, o pueden hacerlo difícil, pero va a suceder de todas maneras. «No te vas a salir con la tuya», me gritó Iván desde abajo. «Ya me salí con la mía», le respondí desde el primer escalón. Me salí con la mía cuando decidí que merezco ser feliz. Esa noche, en mi cuarto del servicio, me arrodillé frente a mi imagen del Sagrado Corazón y oré con más gratitud de la que había sentido en años. Gracias, Señor, porque me diste valor. Gracias porque me mostraste que respetarme a mí misma no es pecado. Gracias porque Jesús también se defendió cuando fue necesario. Amén. Por primera vez en 20 años, dormí en paz absoluta. Los siguientes 3 meses fueron como nacer de nuevo a los 69 años. Mientras los abogados manejaban los aspectos legales del divorcio, yo comencé a redescubrir quién era Rosa Elena García antes de convertirme en la sombra de alguien más. El primer cambio llegó un martes por la mañana, cuando tomé el autobús urbano hacia el centro histórico de Guanajuato y caminé hasta la Casa de Cultura. Ahí estaba, exactamente como la recordaba, un edificio colonial color amarillo canario, con ventanas de madera azul, donde años atrás había tomado clases de inglés y bordado antes de que Julián decidiera que era un gasto innecesario. En el tablón de anuncios encontré lo que estaba buscando. Círculo de lectura bíblica para mujeres. Martes y jueves, 4:00 p.m. Lo había estado viendo durante semanas en mis caminatas matutinas, pero nunca me había atrevido a entrar. Esta vez, respiré profundo y empujé la puerta de vidrio. Adentro me recibió una mujer de unos 50 años, cabello crespo teñido de caoba, sonrisa amplia y brazos abiertos como si hubiera estado esperándome toda la vida. Bienvenida. Soy Esperanza Ruiz, coordinadora del círculo. ¿Primera vez? Sí, respondí tímidamente. Me llamo Rosa Elena. No sé si... ¿Tú si respiras y tienes ganas de compartir la palabra de Dios? Entonces sí puedes. Me interrumpió con una carcajada que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Ven, te presento a las demás. Esa tarde conocí a 8 mujeres extraordinarias. Marta, viuda de 75 años que había criado sola a 6 hijos. Carmen, divorciada de 58 que había escapado de un matrimonio violento. Dolores, soltera de 62 que había dedicado su vida a cuidar a sus padres hasta que murieron. Y otras 5 mujeres cuyas historias de supervivencia, fe y reinvención me hicieron entender que no estaba sola en el mundo. Hoy vamos a leer Jeremías 29:11. Anunció Esperanza, abriendo su Biblia de pasta roja marcada con cientos de separadores de colores. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Las palabras me golpearon como agua fría en un día de calor. Planes de bienestar, futuro y esperanza. ¿Cuándo había sido la última vez que había pensado en mi futuro como algo lleno de esperanza, en lugar de algo que simplemente había que soportar? ¿Alguien quiere compartir cómo este versículo habla a su corazón?, preguntó Esperanza. Levanté la mano tímidamente, sorprendiéndome a mí misma.
Yo creo que durante años pensé que los planes de Dios para mí eran sufrir en silencio, que mi calamidad era mi cruz. Pero tal vez Dios quiere algo mejor para mí. Carmen, la mujer divorciada, asintió vigorosamente. Hermana, yo pensé lo mismo durante 15 años de golpes. Creía que Dios quería que aguantara porque la mujer virtuosa aguanta todo. Hasta que un día entendí que Dios no creó a la mujer para que fuera saco de boxeo de nadie. Marta, la viuda mayor, puso su mano arrugada sobre la mía. Mija, Dios te ama tanto que no quiere verte desperdiciar ni un día más de la vida preciosa que te dio. El sufrimiento no te hace más santa. La alegría sí. Por primera vez en décadas, lloré lágrimas de alivio en lugar de lágrimas de dolor. Esa noche llegué a casa, aunque ya no se sentía como casa, con algo que no había tenido en años. Amigas, mujeres que entendían mi dolor porque habían caminado senderos similares. Mujeres que habían encontrado a Dios no en la resignación, sino en la liberación. Julián me esperaba en la cocina, sentado a la mesa con cara de funeral. ¿Dónde andabas?, me preguntó con tono acusatorio. En mi círculo bíblico, le respondí, sirviendo el café de olla que había preparado antes de salir. ¿Círculo bíblico?, repitió con desprecio. ¿Ahora andas de beata con desconocidas? Ando de cristiana con hermanas, le corregí, y la diferencia en las palabras me llenó de orgullo. Una semana después, Esperanza me invitó a acompañarla a un retiro espiritual de fin de semana en un convento de monjas contemplativas en las afueras de San Miguel de Allende. Era un lugar de silencio, oración y reflexión, donde las hermanas recibían a mujeres que necesitaban tiempo para escuchar la voz de Dios sin las distracciones del mundo. Cuesta 500 pesos, me dijo Esperanza, pero incluye todas las comidas y el hospedaje. ¿Te animas? 500 pesos era mucho dinero para mi presupuesto limitado, pero algo dentro de mí gritaba, sí, con una urgencia que no había sentido en años. Me animo, le dije, y esa noche saqué el dinero de mi alcancía secreta donde guardaba las monedas que sobraban del mercado. Le dije a Julián que me iba el viernes en la tarde y regresaría el domingo por la noche. No le pedí permiso. Se lo informé. El convento de Santa Clara era un oasis de paz construido en piedra rosa, rodeado de jardines donde crecían rosas, lavanda y romero. Las monjas, mujeres de entre 30 y 80 años vestidas con hábitos blancos, nos recibieron con sonrisas silenciosas y abrazos que hablaban más que 1000 palabras. Sor Mercedes, una mujer de unos 60 años con ojos azules cristalinos y manos que parecían haber sido creadas para abrazar, se convirtió en mi guía espiritual durante esas 48 horas que cambiaron mi vida. Rosa Elena, me dijo el sábado por la mañana mientras caminábamos por el jardín de hierbas aromáticas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te daba alegría? La pregunta me tomó tan desprevenida que me detuve en seco, mis zapatos cómodos hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda del sendero. No me acuerdo, admití con vergüenza. Sí, ¿y cuándo fue la última vez que te sentiste amada por Dios? Esa pregunta me hizo llorar ahí mismo, entre las plantas de albahaca y menta que las monjas cultivaban para sus tés medicinales. Hace mucho, susurré, hace tanto que ya ni me acuerdo cómo se siente. Sor Mercedes me tomó las manos entre las suyas, manos callosas por el trabajo pero infinitamente tiernas. Dios te ama ahora mismo, en este momento. No cuando seas más santa, no cuando sufras más, no cuando seas más perfecta. Ahora, tal como eres, con tus dudas, con tu dolor, con tu decisión de divorciarte, con todo. Esa noche, durante la hora de adoración nocturna en la capilla iluminada solo por velas, me arrodillé frente al Santísimo Sacramento y oré como no había orado jamás. Señor Jesús, ayúdame a entender tu amor. Ayúdame a creer que merezco ser feliz. Ayúdame a vivir el resto de mi vida como la mujer que tú creaste, no como la sombra que otros quisieron que fuera. En ese momento, arrodillada en esa capilla silenciosa con el aroma de incienso llenando mis pulmones, sentí algo que no había experimentado en décadas, la presencia tangible del amor de Dios. No como exigencia, no como carga, sino como abrazo infinito que me decía,
Hija mía, eres preciosa para mí. El domingo, durante la misa de despedida, cuando el padre Eduardo nos dio la bendición final, me di cuenta de que había dejado de pedirle a Dios que me ayudara a soportar mi vida. Ahora le pedía que me ayudara a vivirla. Regresé a Guanajuato completamente transformada. Julián notó el cambio inmediatamente. «Te ves diferente», me dijo con suspicacia cuando llegué el domingo por la noche. «Me siento diferente», le respondí. Y era verdad. Esa semana tomé 3 decisiones que habrían sido impensables un mes antes. Primera, me inscribí en clases de pintura en acuarela en la Casa de Cultura. Siempre había querido pintar, pero Julián decía que era un gasto tonto para una mujer mayor. Segunda, llamé a mi prima Soledad en Zacatecas, con quien no hablaba desde hacía 5 años, porque Julián decía que hablar tanto por teléfono era gasto de dinero. Tercera, compré un vestido nuevo. Un vestido color turquesa con flores bordadas que vi en el Mercado Hidalgo y que me gustó tanto que no pude resistirme. Era la primera vez en 20 años que compraba ropa porque me gustaba, no porque era práctica. ¿Para qué compraste eso?, me preguntó Julián cuando me vio llegar con la bolsa del mercado. Porque me gustó, le respondí simplemente. ¿Te gustó? ¿Y qué se supone que haga yo con lo que te gusta? Nada, le respondí con una sonrisa que me sorprendió por su tranquilidad. Absolutamente nada. El viernes de esa semana, la licenciada Sandoval me llamó con noticias que me llenaron de una alegría que no sabía que podía sentir. Señora Morales, tengo buenas noticias. Su esposo ha aceptado los términos del divorcio. Usted recibirá la mitad del valor de la casa, más una compensación por todos los gastos que documentamos. En total, son aproximadamente 450,000 pesos. 450,000 pesos. Más dinero del que jamás había tenido en mi vida. Suficiente para comprar mi propia casita, para vivir modestamente pero con dignidad, para no depender nunca más de la caridad forzada de nadie. Esa noche, en mi círculo bíblico, compartí las noticias con mis hermanas. ¡Qué maravilloso!, exclamó Esperanza. ¿Ya sabes qué vas a hacer? Sí, les dije, sintiendo una certeza que me llenaba desde los pies hasta la coronilla. Voy a vivir. Carmen se rió con esa risa contagiosa que hacía que todas nos riéramos. Ay, Rosa Elena, apenas tienes 69 años. Te quedan por lo menos 20 años buenos para ser feliz. 20 años. 2 décadas enteras para descubrir quién era realmente Rosa Elena García. 2 décadas para amar y ser amada como Dios mandaba. 2 décadas para vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Por primera vez en mi vida adulta, el futuro me emocionaba en lugar de asustarme. 6 meses después, me levanto cada mañana a las 6 en punto. No porque alguien me obligue, sino porque quiero ver el amanecer desde la ventana de mi nueva casita. Es una casa pequeña pero luminosa en la colonia Marfil, con 2 recámaras, un jardincito donde he plantado geranios rojos y una cocina donde puedo preparar mis chiles en nogada cuando se me antoje, sin tener que pedirle permiso a nadie. La placa dorada junto a la puerta principal dice Casa Rosa Elena, en letras cursivas elegantes. Cada vez que paso por ahí, no puedo evitar sonreír. Es mío. Todo es mío. Los muebles que escogí en las tiendas de segunda mano del centro, las cortinas que cosí yo misma en color amarillo girasol, los cuadros que he pintado en mis clases de acuarela y que ahora decoran mis paredes. Mi primera obra maestra, según dice Esperanza, es una acuarela de la Virgen de Guadalupe rodeada de flores de cempasúchil. La pinté durante el retiro espiritual de Día de Muertos que organizó nuestro círculo bíblico y ahora cuelga sobre mi mesa del comedor junto a una fotografía de mi hija Lucía con sus 2 nietos que vienen a visitarme cada 15 días. Esta mañana de sábado, mientras tomo mi café de olla en mi jardín pequeño pero perfecto, llega mi vecina Doña Refugio con un plato de tamales oaxaqueños que hizo de más. «Buenos días, Rosa Elena. ¿Cómo amaneció?» «Con bendiciones, Doña Refugio», le respondo, invitándola a sentarse en una de las sillas de plástico azul que compré en el mercado. «¿Gusta un cafecito?» Doña Refugio es viuda desde hace 10 años, tiene 73 años, y se ha convertido en mi primera vecina amiga de verdad. Nos sentamos a platicar sobre nuestras plantas,
nuestros nietos, nuestras aventuras en el mercado. Y por primera vez en mi vida adulta, tengo conversaciones donde nadie me critica, nadie me menosprecia, nadie me hace sentir invisible. Oiga, Rosa Elena, me dice mientras comparte conmigo sus tamales. ¿Ya supo que su ex esposo está en el hospital? Mi corazón da un pequeño salto, no de preocupación, sino de esa reacción automática que viene después de 20 años de cuidar de alguien. ¿Qué le pasó? Dicen que se cayó en la casa. Parece que no tenía quien le cocinara bien, quien lo cuidara. Su hijo anda muy ocupado con sus propios problemas. Me quedo callada un momento, sintiendo una mezcla de emociones que ya no me asustan. Hay un poco de tristeza, es cierto, pero no es la tristeza desesperada de quien se siente responsable por el dolor de otros. Es la tristeza tranquila de quien lamenta que alguien haya elegido la soledad en lugar del amor. Que Dios lo bendiga, digo finalmente, y lo digo de corazón, que encuentre la paz que nunca pudo encontrar conmigo. ¿No piensa ir a visitarlo? No, respondo sin dudar. Ese capítulo de mi vida ya se cerró. Ahora estoy escribiendo capítulos nuevos. Y es verdad, cada día escribo páginas nuevas en la historia de Rosa Elena García. Esta semana me inscribí en un curso de computación para adultos mayores en la biblioteca municipal. La maestra, una jovencita de 20 y tantos años llamada Fernanda, me está enseñando a usar Facebook para conectarme con mis primas de Zacatecas y mis compañeras de la normal que no veía desde hace décadas. También me uní al grupo de voluntarias que visita el Asilo San José los miércoles por la tarde. Vamos a leerles a los abuelitos que ya no pueden ver bien, a platicar con las abuelitas que no reciben visitas, a llevarles galletitas caseras y un poquito de compañía. Cuando veo a esas mujeres olvidadas por sus familias, entiendo con una claridad cristalina que yo me salvé a tiempo. El martes pasado, una de las residentes del asilo, doña Esperanza, sí, como mi amiga del círculo bíblico, me tomó la mano con sus dedos temblorosos y me dijo: «Mija, se le ve en la cara que usted es feliz. ¿Cuál es su secreto?» Aprendí que Dios no quiere que seamos mártires. Le respondí, acariciando sus manos arrugadas. Quiere que seamos felices. Ayer recibí una llamada que me llenó de una alegría que no cabía en mi pecho. Era Lucía, mi hija, pero su voz sonaba extraña, emocionada. «Mamá, ¿estás sentada?» «Sí, mija, ¿qué pasa?» Acabo de colgar el teléfono con una productora de televisión. Alguien subió a YouTube el video que grabé cuando me contaste tu historia. ¿Te acuerdas? El que hicimos para enviarle a las primas. Sí me acordaba. Un domingo que Lucía vino a visitarme, insistió en grabarme contando mi historia completa. «Para la familia», me había dicho. «Para que sepan lo valiente que es mi mamá». El video se volvió viral, mamá. Tiene más de 2 millones de visualizaciones. Y hay comentarios de mujeres de todo México, de Estados Unidos, de España, contando historias similares. Todas dicen que tú les diste valor para cambiar sus vidas. 2 millones de personas habían escuchado mi historia. 2 millones de mujeres que tal vez estaban viviendo lo que yo viví, sintiéndose como yo me sentí, necesitando escuchar que era posible salir adelante. La productora quiere invitarte a un programa de televisión para que cuentes tu historia. Te van a pagar bien, mamá. Muy bien. Esa noche, mientras oraba mi rosario en mi pequeña capilla casera, un rincón de mi sala donde tengo mi imagen del Sagrado Corazón, mi Virgen de Guadalupe y una veladora que siempre mantengo encendida, le agradecí a Dios por algo que jamás había imaginado, por convertir mi dolor en herramienta de liberación para otras mujeres. El domingo en la misa de 11 en la parroquia de San Diego, el padre Miguel me vio entre los feligreses y sonrió. Después de la misa se acercó a saludarme. «Rosa Elena, se ve usted radiante. Muy diferente a aquella mujer que vino a buscar consejo hace unos meses». «Me siento diferente, padre. Dios me enseñó que Él no quiere que carguemos cruces que otros nos ponen. Quiere que llevemos las cruces que nos acercan a Él». «Sabias palabras», me dijo con esa sonrisa bondadosa que me había dado esperanza en mis momentos más oscuros. «¿Y cómo está su relación con Dios ahora?» «Es la mejor relación que he tenido en mi vida», le respondí sin dudar, porque por fin entendí que Dios es amor, no sufrimiento.
y que amarme a mí misma no es pecado. Es obediencia a su voluntad. Esta tarde, mientras riego mis geranios y preparo la masa para hacer tortillas de comal, algo que no había hecho en años porque Julián prefería las tortillas compradas, reflexiono sobre estos meses de libertad. ¿Me arrepiento del divorcio? Jamás. ¿Extraño algo de mi vida anterior? Solo extraño a la mujer que era antes de casarme con Julián, y resulta que esa mujer no se había perdido para siempre, solo estaba dormida, esperando el momento correcto para despertar. ¿Qué pasó con Julián e Iván? Según me cuenta doña Refugio, que se entera de todo el chisme del barrio, Julián efectivamente está enfermo y solo. Iván perdió su trabajo en la tienda de autopartes por llegar borracho, y ahora vive de vender los muebles de la casa familiar. La casa donde viví 20 años, según dicen, está descuidada, con el jardín lleno de hierba mala y las ventanas sucias. No siento alegría por su desgracia, pero tampoco siento responsabilidad por su bienestar. Siento algo mucho más poderoso, indiferencia pacífica. Sus decisiones son suyas. Las consecuencias también. Mientras el sol se pone detrás de los cerros de Guanajuato, pintando el cielo de naranja y rosa como una de mis acuarelas, me siento en mi pequeño jardín con mi Biblia abierta en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por primera vez en mi vida, entiendo completamente esas palabras. No me falta nada porque tengo lo más importante, mi dignidad, mi libertad, mi relación auténtica con Dios, y la certeza de que merezco ser amada. Mañana empezaré a escribir un libro sobre mi experiencia. La productora de televisión me sugirió que muchas mujeres querrían leer mi historia completa. Se va a llamar La mujer que Dios no olvidó. Mi camino de la esclavitud a la libertad. Cierro mi Biblia, entro a mi casita, y me preparo una cena deliciosa solo para mí. Sopa de tortilla con aguacate, exactamente como me gusta, sin tener que considerar los gustos de nadie más. Antes de dormir, me miro en el espejo de mi recámara. La mujer que me devuelve la mirada tiene 69 años, cabello plateado que ya no trato de esconder, arrugas que hablan de sonrisas genuinas en lugar de lágrimas contenidas, y ojos que brillan con una luz que pensé que había perdido para siempre. Buenas noches, Rosa Elena, le digo a mi reflejo. Mañana va a ser otro día hermoso, y lo creo. Con todo mi corazón, lo creo. Dime una cosa, ¿has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? ¿Cómo les ayudó la fe a encontrar el valor para cambiar sus vidas? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo hoy. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.